Muy buenos días y feliz sábado a toda nuestra amada audiencia de Esperanza TV y a nuestros amigos que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas o redes sociales. Estamos muy felices de encontrarnos una vez más aquí a través de Esperanza TV para compartir con ustedes el Evangelio del Señor. Agradecemos a Dios por esta oportunidad y a todos ustedes por su sintonía fiel durante cada sábado. Para muchos de ustedes la cuarentena quizás ha llegado o esté llegando a su final. Para otros quizás se esté extendiendo. No sé cuál es tu situación, en qué lugar te encuentras. Sin embargo, agradecemos a Dios porque de esta cuarentena el Señor nos ha permitido encontrarnos, saludarnos y compartir el Evangelio a través de las diferentes redes. Estamos muy felices y agradecidos a Dios por este privilegio. En los siguientes sábados, nuestro pastor Sergio Rodríguez tiene el interés de compartir con ustedes, con todos nosotros, la serie acerca del santuario y de cómo Dios opera nuestra salvación. Así es, de cómo Dios opera nuestra salvación. El mismo tendrá su inicio en este preciso momento con el tema El Cordero de Dios. El pastor Sergio Rodríguez, una vez más, para aquellos que nos sintonizan por primera vez, es el pastor de la Iglesia Adventista Hispana de Burleson, aquí en Texas, y también es el director del Ministerio de Varones de nuestra conferencia de Texas. Con ustedes, el pastor Sergio Rodríguez. Antes que él pase a su tema, vamos a cantar con mucha alegría allí donde te encuentras el himno Suenen dulces himnos. Que el Señor nos bendiga. ¿Has tenido la oportunidad de reflexionar sobre la verdad del santuario?
lo hermoso que la Biblia enseña de cómo un sistema de cosas del diario, de semanas, de meses y eventualmente de años, Dios quiso utilizarlo para que sea de una manera descriptiva, de una manera representativa lo que es el plan de la salvación. Un sistema que la gente pueda encontrarse y saber de qué tanto Dios les ama y está dispuesto a rescatarle. Entre caprichos, si alguien quiere llamar así, entre detalles, entre exigencias o cosas que Dios delineaba de cómo se iba a conducir ese santuario, de cómo se conducirían los trabajadores o los servidores del mismo, conocidos como sacerdotes, levitas, sumo sacerdote, y todo lo que acontecía en ese sistema de cosas, realmente que lo hace súper interesante de cómo Dios quiso presentarnos el plan del perdón de los pecados y de cómo reconciliarnos después de que hemos sido hallado falto. Así que durante estas semanas tendremos la gran oportunidad de hablar acerca del santuario, una verdad por excelencia de nuestra iglesia, la cual podríamos decir que es la plataforma o la verdad capital, la cual nos ayuda a conocer y comprender todas las demás cosas que nosotros hacemos en esta iglesia. Por lo tanto, creemos tanto en el santuario. Vamos a dar la oportunidad de poder estudiar qué dice la Biblia acerca de esto. Mirad en la pantalla donde dice, y me haréis un santuario y habitaré en medio de ellos. Realmente que eso se encuentra en la palabra de Dios, en la porción conocido como Éxodo capítulo 25 en el versículo 8 en adelante. Y me haréis un santuario y habitaré en medio de ellos. Pero ¿por qué un santuario? ¿Cuál posiblemente era lo que Dios tenía en mente? Y quiero caminarlo de una manera muy linda, muy especial contigo a través de estas citas selectas que nos encontramos. Mira cómo dice aquí. Antes de las citas selectas te darás cuenta de que el santuario tuvo muchas modificaciones o crecimiento o desarrollo. Precisamente el templo de Dios es conocido como el tabernáculo del desierto, luego como el santuario, eventualmente como el templo de Salomón y los templos sucedidos o consecuentes de esto. El primer santuario que se levanta en el desierto es en el tiempo de Moisés. Éxodo capítulo 25, versículo 8 nos dice de esa manera. Y habló Jehová a Moisés diciéndole, comenta o diles a los hijos de Israel, y me haréis un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Ponte a pensar en esto. El Señor Jehová muy fácilmente hubiera podido decir, voy a permitir de que la criatura o los seres humanos, especialmente la primera pareja que yo he creado, simplemente vivan la consecuencia del pecado que ya yo les había advertido que ellos lamentablemente sufrirían consecuencias si ellos le faltaban al plan de obediencia en el árbol de la vida. Por lo tanto, Dios hubiera podido decir, ahora que vivan sus consecuencias. Pero el amor tan grande de Dios es de que Él no quería vivir a distancia o lejano de su creación, al punto de que Él dice lo siguiente, me haréis un santuario y habitaré en medio de ellos. Ese concepto de santuario ya venía entonces desde el Génesis, desde que la primera pareja lamentablemente cayó en pecado. Dios una vez más hubiera querido o lo hubiera dejado que simplemente ellos vivieran su suerte. Pero Dios, aunque los tuvo que expulsar del lugar especial llamado el Edén, de su hábitat, del jardín del Edén, Dios hizo algo súper interesante. Y es que aunque ellos no podían pasar al Edén, Dios sí se pasó hacia el otro lado. Ellos no podían estar en el Edén, pero Dios dijo, yo quiero que me hagas un sistema de sacrificio cual tú puedas comprender la relación conmigo. Entonces es Dios el que sale del Edén para vivir la suerte con ellos, donde estos harían, mira qué interesante, harían un santuario, más bien harían un altar de piedras donde sacrificarían entonces al animalito que haría paz entre sus pecados y también lo que sería la reconciliación con Dios. Algo súper interesante. Un Dios que manifiesta su amor y su perdón de una manera tan simbólica, de una manera tan real, ¿verdad que sí? Entonces, Dios dijo que en la parte del este como le llamamos, del Edén, ellos estarían afuera, pero tenían que venir a la parte del este.
punto geográfico cardinal que Dios le va a pedir que se establezcan entonces los próximos santuarios o templos aquí en la tierra, siempre mirando hacia el este, dándole entonces la cara hacia el sol saliente, con el fin que el adorador, cuando vaya a encontrarse con su Dios, tenga que darle la espalda al sol, siendo que las religiones paganas y eventualmente los pueblos paganos tendrían al dios sol o al astro más grande como si fuese entonces el primero entre ellos. Y Dios dijo, me lo vas a establecer en el este. ¿De dónde viene esa posición del este para darle la espalda a lo que otros consideraban un dios? Entonces en el este, porque era donde estaba establecido el primer altar de nuestros padres Adán y Eva. Una vez más, Dios los hubiera dejado ahí en su suerte, pero Dios vino con ellos. Dios se pasó del otro lado por el gran amor que Él nos tiene y hace un sistema sacrificial. Mirando una vez más a la pantalla, te darás cuenta de lo siguiente. El santuario del desierto que Moisés está dirigiendo, este era mucho más sencillo, aunque se había hecho de una manera espectacular, bonita. Eventualmente entonces se hace el templo establecido, no en el tiempo de David, sino de su hijo Salomón, ¿verdad? Sería la primera parte que tenemos uno establecido y fijo. Salomón lo llevó a una expresión súper hermosa, 10 veces más de lo que la gente podría imaginarse, con una dirección especial que Dios le había dado. Diríamos de nuevo, mirando a pantalla, de que cuando ellos lamentablemente le faltaron a Dios como nación, no dejando de sanar la tierra o de que la tierra descansara, observando el jubileo, como tampoco ellos guardaron sus sábados, que era uno de sus condiciones. Guardaréis mis sábados, el santuario tendréis por respeto y dejaréis descansar la tierra. Lamentablemente, por faltarle a esas tres cosas, Dios tiene que mandar lamentablemente a aquellos que son los contrarios o naciones enemigas, que destruye entonces lo que se había desarrollado en Israel, destruye el santuario mismo y lo profana, y hacen que ellos sean desterrados, expatriados para muchos lugares. Eventualmente las profecías se cumplen de que volverían ellos a Israel, establecerían entonces la ciudad, levantarían las murallas, ellos volverían entonces a levantar el santuario, y con levantar el santuario, así con sus ceremonias y rituales, la celebración de la Pascua, la colección de los diezmos y las ofrendas, la experiencia de los adoradores que vinieran a encontrar su perdón. Quiere decir entonces que cuando ellos están siendo sacados de las naciones y van a volver, es la segunda parte que puede darte cuenta que es en el tiempo de Esdras y Nehemías y Zorobabel, cuando entonces se levanta un templo. Ese templo no se pudo levantar con la gloria que tenía en el tiempo de Salomón. Lamentablemente fue lo poquito que ellos pudieron hacer para tener una sombra de lo que era. No llegaron a la gloria especial que tenía aquel santuario, aquel templo. Y entonces eventualmente pasa algo interesante. Unos años poquito antes de que Cristo naciera, Cristo, nuestro Salvador, quien rompió la historia de antes y después, la historia antes y después de Cristo, entonces el Señor ha permitido de que un rey pagano y brutal y sanguinario, queriendo estar de acuerdo o congraciarse con los judíos, levante un templo majestuoso en el mismo monte Moria, en el mismo lugar que antes habían puesto o hecho todo lo demás otros templos. Un lugar santo es un lugar para siempre, y utilizaron entonces la oportunidad para hacerlo en la misma montaña, en el monte Moria, donde Abraham estaba para sacrificar a su hijo. En el mismo lugar donde Dios se le apareció con la escalera y de ángeles a Jacob. En el mismo lugar donde el rey David estaba dispuesto a comprar la era de Araúna, el Jebuseo, para hacer lo que fue el primer templo que eventualmente su hijo Salomón es el que va a levantar. En el mismo lugar, Monte Moria, donde hoy se encuentra, es donde el rey Herodes intencionó aplanar aquella montaña, hacer 27 estadios en cuanto a espacio, 26 estadios de fútbol,
y hacer entonces el majestuoso templo que hoy conocemos como el templo de Israel en ese mismito lugar, de lo que queda lamentablemente muy poco o una pared para el lamento. En ese mismo lugar eventualmente pasó el periodo de los romanos, luego el periodo bizantino, luego el periodo de los musulmanes otomanos, y eventualmente en ese mismo lugar que se sigue adorando, como si fuera o algo épico para recordar en ese punto geográfico, en el mismo punto geográfico, los árabes han levantado lo que se llama la mezquita de Omán. Está exactamente donde estaba situado antes el lugar santísimo. Eso te quiere dejar saber que hasta en el día de hoy, el mismito lugar del servicio del santuario sigue siendo súper relevante, porque ese lugar es tan delicado, pero tan delicado, que si lamentablemente las grandes religiones que convergen en ese lugar, tanto la religión del cristianismo, la religión judaica o del judaísmo y la religión islámica o musulmana, teniendo el mismo lugar de adoración, reconociendo que en ese mismo lugar, donde está el lugar santísimo, la mezquita de Omán, es un lugar súper delicado, al punto que si lamentablemente algo saliera mal allí, podría estallar la guerra final y cuidado, la dificultad mayor para este mundo. Sigue siendo el mismo lugar del santuario, sí, donde de principio los padres o los pioneros o los patriarcas se encontraron con Dios. Es súper espectacular pensar en eso, de cómo Dios ha mantenido ese interés para todavía ser un ícono a través de toda la historia. Hasta el día de hoy, el santuario o su posición tiene mucho que ver con nosotros. De hecho, luego vamos a estudiar de cómo se cumplen las profecías del santuario, el tipo, el antitipo, y eventualmente vamos a ver si todavía hay un santuario en el cielo. Vamos a estudiar si todavía hay un santuario en el cielo como algo especial de por qué esta iglesia lo considera base de todas sus doctrinas. Muy bien, volviendo entonces al punto interesante de que yo les debía leer algunas porciones del Espíritu de Profecía que nos hablan acerca del santuario. Mirad qué importante es esto. Permítame entonces leerlo, lo que dice en Testimonio, volumen número 5, lee de esta manera: el propósito del santuario es el siguiente: cuando el hombre caía por sus transgresiones, el sistema remedial, sacrificios y ofrendas, fue establecido para traerle de vuelta a la obediencia. ¿Por qué un santuario aquí en la tierra? Para traer de vuelta al hombre a la obediencia. Pero mira qué hermoso lo dice ella por inspiración. Dice el sistema remedial o la manera de tirarle el rescate al ser humano. Otra cita dice de esta manera: todo este sistema de la religión judía era el evangelio mismo. ¿Era qué? Era el evangelio mismo, representado en tipos y en símbolos, pero era el evangelio mismo, y lo pueden encontrar ustedes en marzo día 21 del año 1893, en la Review and Herald, que era entonces el organismo oficial de aquellos días cuando ella leía e escribía. Mirad esto. Dice entonces en otra porción de los escritos inspirados: cuando esta gran verdad sea vista y entendida, los tales que la atesoran estarán en armonía con Cristo en preparar a un pueblo digno de que esté de pie en el gran día de Dios. Óyeme, qué interesante. Entonces me está diciendo que todavía es tan importante de comprender acerca del santuario. Pareciera que sí, que todavía es súper importante conocer del santuario, porque aquellos que lo puedan entender estarán preparados todavía para el gran día de Dios. Entonces, hasta el día de hoy, en tiempo de cuarentena y circunstancia que estamos viviendo en tiempos modernos, es tan importante conocer acerca de el santuario. Bien importante saber del santuario. Mira qué interesante. Eventualmente, cuando en otras partes de la serie podamos estudiar, te darás cuenta que el santuario tenía estos elementos o este tipo
de mueblería y esos muebles estaban totalmente alineados de tal manera que formaban una cruz, una maravilla. Primero, cuando entrabas en el atrio, te ibas a encontrar entonces con el altar de sacrificio, que es el altar cual estoy utilizando ahora para representarte unos detalles en esta introducción. Luego del altar de sacrificio, solamente en el patio, te encontrarías entonces con el segundo de los muebles. Y ese en sí era un lavacro o una tina para que los sacerdotes puedan lavarse. Oh, cuántas lecciones lindas podemos encontrar allí. Eventualmente, cuando entrabas por fin al lugar santo, que era la primera parte de una tienda, un departamento tras cortinas, cuando entraba ya no era para todo el mundo mirar, solamente para aquellos especializados o asignados por Dios. Así es que cuando entraban los sacerdotes, se encontraban a una parte entonces la mesa de la propiciación y a otra parte encontraban el candelabro de 7 brazos, y antes de pasar por el velo que describe al lugar santísimo, antes de pasar allí te ibas a encontrar entonces con el altar del incienso. Tal altar del incienso era, como quien dice, el ujier antes de ese tremendo velo especializado, bien decorado, con hilos de oro, con figuras de ángeles preciosísimos. Entonces entraría lo que se llama el lugar santísimo. El lugar santísimo era allí donde encontramos el arca del pacto, o de cuando Dios quiere hablar a su pueblo a través del sumo sacerdote. Bien, yo quiero compartir contigo entonces, porque el tema de hoy tiene que ver con el perdón de los pecados, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan está hablando acerca de eso, en el versículo número 1 de San Juan, o más bien, ciertamente es Juan el Bautista en el libro de San Juan, está declarando de que Jesucristo, cuando le va a bautizar, le señala y le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Decidme, ¿de quién estaba hablando? Se estaba refiriendo al sistema sacrificial de la antigüedad, donde se estaba por sacrificar, o siempre sacrificaba, a un cordero para el perdón de los pecados. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora ponle atención a esto. En este mueble, en uno parecido a este, era que se hacía esa función o ese deber que el Señor estaba pidiéndole a ellos, que pudieran realizar los sacrificios. Y entonces, en este mueble que Dios lo mandó a hacer de bronce, no de oro, los muebles que estaban afuera eran de bronce, los de adentro eran de oro. Este de bronce, y tenía una cornisa, tenía cuatro entonces, algunos le llaman cuernos, otros chifles, ¿verdad? Y entonces tenían 4 de estos, hacia los 4 vientos, norte, sur, este y oeste. Y una vez que el pobrecito era para ser sacrificado, este animalito, especialmente una ovejita, era para ser sacrificado, se tomaba entonces de la sangre del mismo, y el sacerdote lo tomaba y lo presentaba aquí para recordatorio, y esta sangre, conforme al tipo de sacrificio, trascendía, si era en el día de la expiación, trascendía no solamente a los cuernos de este primera mueble, sino que también llegaba hasta el velo, hasta el altar del incienso. Eso es si era un sacrificio para un líder o sacerdote de Israel. Pero cuando era el día de la expiación, entonces trascendía más allá, pasaba a través del velo y se ponía entonces en el arca del pacto, en la coroniza del lugar de la tapa de encima del propiciatorio. Pon atención, esto. Así es como Dios operaba la relación del perdón de los pecados con su pueblo. Le pedía que trajera un animalito sustituto para que se pudiera operar tal dicho o interés del perdón de los pecados. Miran cómo lo hacían esto. Mirando a la pantalla te darás cuenta de que si bien se forma una cruz, y eso significa de que estaba dando sombra o dirigiéndonos a considerar el verdadero servicio que haría el intercambio de pecado por santidad, que sería la vida de Cristo. Ahora,
te prometí que hablaríamos acerca de este mueble. Ya estamos aquí y lo retomamos. En este mueble algo interesante acontecía. Algo interesante acontecía. El penitente o el pecador traía consigo a una ovejita. Traía consigo a una ovejita, puesto de que él comprendía de que Dios había hecho provisión de un sustituto para él, ¿verdad? Un ser viviente, inocente, empieza a declararse en Éxodo capítulo 27, cuando está describiendo este mueble y su función. Así que un ser inocente que no tenía nada que ver con el pecado que el ser humano había hecho, iba a ser entonces la representación del intercambio de perdón, de confesión, perdón y la gracia de Dios. Asimismo, cuando nuestros primeros padres pecaron, Adán y Eva, Dios le proveyó de una vestimenta que tuvo que haber sacrificado entonces a un animalito para darle la vestimenta y cubrirle su maldad o cubrirle su desnudez o cubrirle su vergüenza. El primer sacrificio que registra la Biblia es ese, aquí en esta tierra, siendo que en el cielo se dice de que el Salvador había pedido que le hicieran cuerpo y que fue el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo en el plan, el proyecto de Dios, si fuera necesario el rescate. Pero aquí en la tierra el primer rescate o la primera función de este altar y de ese intercambio es en el Edén, porque Adán y Eva fueron vestidos. ¿Cómo lo hacía entonces Dios o cómo le pidió que hicieran esto? Dios dijo, van a tomar un animalito, como lo puedes ver posiblemente allí en la práctica de la pantalla, un animalito, y volviendo conmigo, ese animalito lo tendréis. Y posiblemente tú tienes que buscar uno que esté totalmente limpio o en buena condición, que no tenga ningún problema de salud. Lo vas a traer al santuario, dice el Señor. Cuando llegue el tiempo de entregarlo, simplemente ¿qué? ¿Lo vas a pasarlo al sacerdote? No, el sacerdote te dice, no soy yo que tengo que sacrificarlo, es usted mismo que tiene que hacerlo por usted y por su familia. Así que vamos a hacer lo siguiente. ¿Y qué se trata? Y le pasa un cuchillo, le pasa una herramienta para que le practique la muerte o vaya a degollar a este animalito. Y entonces posiblemente el Señor le dice, no, yo no puedo hacer eso. ¿Y por qué no lo puedo hacer? Porque es que esa ovejita es como si fuera mi hija. ¿Cómo su hija? Es que yo le he querido todo el tiempo que ha estado con nosotros, y los días caminando para llegar aquí con mi familia, ellos se han identificado cada vez más y más y más con esta ovejita, que durante los días que hemos caminado yo no tengo el valor para matarlo. Entonces de repente está mirando hacia allá y ve a la familia posiblemente, y los niños están de la falda de la madre llorando. ¿Qué va a pasar con nuestra hermanita o con nuestra amiguita que tanto queremos? Y es ahí entonces que le dice el sacerdote, bueno, vaya y hable con su familia y comente lo que está pasando. Cuando vaya con la familia y le comenta lo que está pasando, los niños empiezan a llorar. No la mate, no le haga daño a la inocente. ¿Cómo va a ser si es como de familia? Y el hombre vuelve y le dice, no tengo valor para hacerlo. Entonces le dice el sacerdote, es que si usted no le hace, entonces no hace lo que tiene que hacer de degollarla, y no hay derramamiento de sangre, entonces no hay perdón para los pecados. No hay perdón para los pecados si no hay derramamiento de sangre. ¿Y qué hago? Bueno, usted tiene que tomarlo y poner la mano y por la fe transmitir o traspasar sus pecados. Así que el hombre hacía lo siguiente, se bajaba lo que pudiera, y entonces tomaba el animalito y tenía que orar. Y cuando oraba, entonces le decía de esta manera, Señor, por la fe, estoy traspasando mis pecados a Él. Te quiero pedir perdón, ya sea por algo grande, que usted considere grande, o ya sea por algo que usted considere pequeño. Digo que usted considere grande o pequeño, porque no necesariamente como usted los considera Dios los pecados y sus magnitudes. Vamos a poner algo grande porque robé una gran cantidad de dinero, dirá usted. Pero ¿qué tal si él, cuando fue a Taco Bell
o fue a McDonald's, o fue a cualquier otro tipo de servicio de comida rápida, la muchacha que era nueva o que apenas había empezado, ¿verdad? En el trabajo, no tenía buen manejo del dinero y del conteo y sin querer le dio 10 centavos de más a usted en la de vuelta. Y usted se dio cuenta de que eso aconteció. Sin embargo, no tuvo la valentía ni tampoco tuvo la virtud de volver y decir, vale la pena perder el tiempo, si usted lo quiere decir así, llegar tarde a aquel lugar, pero yo voy a volver porque tengo que arreglar esto. Entonces es en ese instante donde posiblemente usted se fue con los 10 centavos y no lo hizo, no lo devolvió como usted sabe que era lo que había pasado. Quizás si usted considera eso pequeño, es el tiempo para confesarlo anualmente cuando llevara, varias veces que llevara el sacrificio. Y decía, Señor, perdóname por los 10 centavos, o por los $100, o por el $1,000,000, o cualquier otro tipo de pecado. Y en ese instante, cuando él se daba por sentido o por servido, creía que con darle ya la ovejita, creía que era suficiente, pero entonces el sacerdote viene y le pasa un cuchillo. Y cuando le da el cuchillo, aquel hombre lo está pensando y no lo hago. Y mira a la familia llorando y se da cuenta de la angustia que tiene y el dolor, la pena. ¿Cómo yo voy a vivir con este temor, con esta pena? ¿Cómo voy a vivir con esa historia en mi mente, con esa gráfica? Y en el instante le da la vuelta y él reconoce que si no lo hace, no hay perdón de pecado, y en una de esas toma el cuchillo, se arma de valor, posiblemente respira fuertemente y va hacia donde el animalito. Cuando toma el animalito entonces hace lo siguiente, le mira a los ojos al amigo, reconociendo al amigo y no sabiendo que detrás tiene un cuchillo. Y se está simplemente dando una sonrisa quizás porque lo está mirando con esos ojos. Los ojos del pecador y los ojos del animalito se encuentran. El pecador y la inocente, el que ha hecho el mal y la sustituta, en ese instante se arma de valor, toma el cuchillo y de un solo zarpazo, ¡zas! Y le corta la garganta. Y aquel animalito le está mirando diciéndole, pero ¿por qué tú me hiciste eso si éramos amigos? Mirando hacia arriba. Mientras que él lo detiene y aquel animalito haciendo quizá un movimiento involuntario, mientras está dejando tirar o dando toda su sangre. Y aquel hombre queda impactado, tan grande, tan fuerte, diciendo, ¿cómo yo pude haber hecho eso contra mi Dios? ¿Cómo yo pude hacer tal pecado que me trajera a esta condición? ¿Cómo es que alguien va a morir en vez de mí? Y sale con la resolución y con la convicción. Yo nunca más volveré a pecar. Yo nunca más haré nada en contra del Salvador ni contra la ley de Dios para que merite que yo tenga que venir una vez más a esta condición. Pero lamentablemente, pasando apenas pocos días, usted ve al mismo pecador que está regresándose cada vez más aquí, a este lugar, porque él tiene que seguir sacrificando, porque lamentablemente sigue pecando. Oh, mis hermanos, qué cosa tan tremenda. Es ahí cuando la palabra de Dios nos dice algo súper importante e interesante. Y dice la palabra de Dios en la porción de San Juan, capítulo 1, versículo 29, que cuando Juan estaba predicando en el desierto y tanta gente le seguía, de esta manera fue lo que él dijo. Señalándole entonces a Jesús, le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo entonces llega a ser el sustituto, la provisión que Dios ha dado para el perdón de los pecados, y no de vez en cuando, no a cada rato, sino una vez y para siempre, para la generación pasada, la generación presente y la generación futura que ponga la fe en el Hijo de Dios, sería suficiente para alcanzar la misericordia y la sustitución. ¿Cuál es el dolor más grande que Dios tiene? El dolor más grande que Dios tiene no es simplemente la ignorancia. El dolor más grande que Dios tiene no es la ignorancia solamente de nosotros, es de todo lo que Dios ha hecho de sustitución para que seamos salvos, que el Salvador del mundo vino aquí a esta tierra para darme su vida
y así yo pudiera entonces vivir esa vida. Él murió por mí para que yo no muriera e hizo ese intercambio con el fin de que yo pueda ser salvo. Y el dolor más grande que hay en el corazón del Padre Celestial es de que no le pongan atención y que no le importe a la gente lo que Él ha hecho provisión amorosa por nosotros en la sustitución. Yo recuerdo que en una ocasión estaba compartiendo estas mismas lecciones con un muchacho en un estudio bíblico y en el instante se quedó callado y yo le pregunté, ¿qué pasó? Le salieron unas lágrimas y me dice con una convicción tan profunda, entonces eso es lo que Dios tanto ha hecho por mí, de dar a su hijo para que muera como un sustituto por mí. Hasta yo mismo me quedé sorprendido por la convicción de pecado que el Espíritu Santo estaba obrando en él. En otra ocasión alguien me dio la puerta, me tocó la puerta. Eran unos chicos que yo les llevaba a la iglesia a una campaña evangelística. Ese día yo no pude asistir, pero durante la noche, o más bien cuando terminó el servicio, yo no esperaba que entre tanta nieve en Michigan, ya tarde en la noche, alguien me tocara la puerta. Y cuando estábamos allá, yo abrí la puerta y me doy cuenta que son los chicos que sí pudieron conectarse con la campaña evangelística, cual yo no pude ir esa noche. Y estando allí sentados, me dicen ellos lo siguiente: nosotros hemos venido, y tenía una reflexión tan profunda, nosotros hemos venido acá porque no podríamos dormir sin que alguien nos interprete qué fue lo que pasó. Y yo les pregunté qué fue lo que pasó, ya que yo no pude ir al servicio de hoy. Me dicen, lo que pasa es que el predicador empezó a hablar acerca del amor de Dios y cómo dio a su hijo por nosotros. Y nosotros no podríamos dormir sin que alguien nos interprete qué es eso. ¿Qué es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Porque lo que sentimos en esa noche, aunque no lo entendimos, fue algo tan profundo y tan grande, dicen ellos en la campaña, que no podríamos dormir sin alguien no lo interpretara. Y yo me puse a reírme y me regocijé. Ese es el toque del Espíritu Santo. Ese es el toque de Dios, del Espíritu Santo de Dios, que te trae convicción de lo mucho que Dios nos ha amado y ha hecho por nosotros. Oh, wow. El entender esto, lo que Dios ha hecho por nosotros, fue lo que me llevó a tener una respuesta en lo que fue una experiencia súper extraña y la cual se consideró posiblemente la dificultad o el crimen más horrible de Puerto Rico, en el país de Puerto Rico, para aquellos del año 1997. En aquellos años yo tenía la oportunidad de servir como pastor en una iglesia grande y a la vez había plantado una iglesia pequeña. En esa iglesia pequeña había un culto de miércoles y era necesario que junto con los líderes nos diéramos la oportunidad de nosotros poder elegir unos cuantos representantes para una actividad que se iba a hacer pronto, posiblemente dentro de unos 10 días o 2 semanas máximo. Así es que después que terminó el servicio nos dimos la oportunidad de quedarnos solamente con varios líderes de la iglesia, 5 o 6 personas que vivían cerca, aunque ya era de noche. Nos quedamos, los demás se fueron, terminó el servicio y de repente mientras yo estaba en la primera banca, dando el frente hacia la puerta principal y los hermanos sentados dándome entonces el frente a mi persona, estábamos haciendo la elección de los delegados y de repente, ¡pum!, se abre aquella iglesia, aquella puerta de par en par y de una manera violenta y se abren las puertas y de repente hay un muchacho que se tira en la primera banca desde la entrada. Para mí sería la última, pero para ustedes serían la primera banca de la entrada de la puerta principal. Se tiró y nosotros nos quedamos, ¿qué es esto? Y asombrado. Así es que nos adelantamos. Corrimos, nos acercamos, rodeamos al muchacho. El muchacho estaba sin camisa, en un pantalón de lona o jeans, cuclilla. Y entonces el muchacho estaba sangrando. Y se tomaba con la misma camiseta que se le había quitado o la playera. Se estaba cubriendo aquí el cuello y tenía bastante sangre. Y lloraba, ¡ay, por favor, ayúdeme! ¡Ay, por favor, ayúdeme! Ahí es que le rodeamos y le preguntamos, chico, ¿quién eres y qué pasó? Entonces dice él, ay, es que tengo un problema grande. Y nosotros, ¿pero qué pasó? Entonces el chico empezó a decirnos, lo que yo he hecho no tiene perdón de Dios.
Lo que yo he hecho no tiene perdón de Dios. Entonces, porque yo he cometido un crimen. En ese instante ya yo había pedido a un hermano de la iglesia que vivía muy cerca, el tesorero de la iglesia, llame, por favor, vaya a su casa, corra, llame a la policía, puesto que pensábamos que alguien le estaba siguiendo para mal al muchacho. Vaya alguien y llame a la policía. Entonces, en ese instante empezamos la conversación. Y en la conversación él dice, he cometido un crimen en ese instante, nadie me está haciendo daño. Yo mismo me quise hacer daño. Yo recuerdo una hermana que dijo lo siguiente, mira muchacho, por favor, no digas eso, no digas. Yo al contrario, que siga diciendo, porque la única oportunidad de saber o ambientarnos qué es lo que está pasando. Rodeándole, el muchacho empezó o seguía llorando y tomándose aquí mientras estaba sangrando. Algo tan increíble lo que estábamos mirando, nunca habíamos estado tan cerca de alguien ante esas condiciones. Así que yo me bajé al nivel de él porque el muchacho de la banca se me tiró en el suelo y me dice, ¿quién es usted? Yo le dije, yo soy el pastor de la iglesia. Él dice, es que lo que yo he hecho ahora mismo no tiene perdón de Dios. Y yo, no hay nada, yo lo comprendí, no hay nada que nosotros podamos hacer que trayendo o viniendo al Señor con arrepentimiento encuentra perdón de sus pecados. La Biblia dice que el que confiesa sus pecados, se aparta de ellos, alcanzará la misericordia. Yo teniendo eso muy claro en mi mente, empecé a confirmar al muchacho y a afirmarle de que, joven, tú puedes tener el perdón de los pecados, pero tienes que decirme qué fue lo que pasó. Él dice, yo acabo de salir de la cárcel hace unos días atrás. Mi mujer o mi ex no quiere volver conmigo. Tenemos una bebecita juntos. Y yo le dije, si tú no vuelves conmigo, vas a tener el problema. Y ya desesperado para que ella volviera conmigo, no viviendo yo en esa casa, me dispuse o le dije, le voy a hacer daño a la niña si tú no me recibes una vez más. En la locura, en el delirio, en la dificultad, en la posiblemente posesión del enemigo de ese pobre muchacho. Es así entonces que este joven se da la cita a la casa de su ex. Ella cometió el error de acercarse muy en la baranda o las rejas de la casa, en la cerca, en la entrada, con la bebecita en la mano. Él está suplicando que por favor vuelva con él. Ella no quiere. Él empieza a subir la voz, se pone incómodo y de repente le ha arrebatado la bebecita y se ha corrido con ella y se ha ido bien lejos. Y la señora entonces empezó a gritar y a buscar ayuda, pero el muchacho se había desaparecido. Entonces él decía, lo que yo he hecho no tiene perdón de Dios. Él seguía con el relato. Lo que yo he hecho no tiene el perdón de Dios. Y estaba desesperado por lo que estaba pasándole allí. ¿Y qué hiciste con la niña? ¿Qué hiciste? ¿Qué la hiciste? Y el muchacho entonces tira un grito de desesperación diciendo, lamentablemente cuando yo la arrebaté y corrí con ella y me desesperé y estaba buscando dónde poder refugiarme. Pero refugiándote, ¿dónde? Dice, yo fui a otra iglesia que estaba cerquita de allí y estaba cerrada a estas horas. Pero algo me dijo, corre, que hay otra iglesia que está abierta. Bueno, estábamos abiertos porque teníamos una elección que hacer de líderes a mandar a una actividad. Entonces dice él, pero en ese instante algo me dice, corre a la otra iglesia. Y los encontré a ustedes conforme lo que me decían en la mente, corre a la otra iglesia. Oh, ese muchacho algo le puso en la mente de que corriera a la iglesia, de que podría encontrar algún socorro. Digo yo, pero ¿quién te hizo daño? ¿Quién te lastimó? Dice, nadie me ha lastimado. Fui yo mismo que intenté quitarme la vida y no tuve el coraje para quitarme la vida. Tuve el cuchillo, cual se encontró después en los predios de la iglesia. Tuve el cuchillo en las manos, intenté cortarme por diferentes lugares y no tuve el valor para hacerlo. ¿Pero por qué te quieres quitar la vida? Porque lo que yo he hecho no tiene perdón de Dios. Tiene que ver con mi bebecita de 3 meses. ¿Qué tú hiciste con la bebecita? ¿Dónde está? Es que no hay nada que se pueda hacer. Mientras yo corría con ella, con el cuchillo que tenía en la mano, que eventualmente intenté hacerme daño, con la misma aproveché y teniéndola en una mano y con la otra, yo la he decapitado. ¿Qué? Yo le he quitado la vida a mi propia bebé.
No puede ser posible. Lo que estamos escuchando, esto es mentira, esto es un sueño, esto es algo que no es real. Yo le he quitado, lo que yo he hecho no tiene perdón de Dios. No tiene perdón de Dios. Yo corrí y le hice este daño. Y digo la palabra decapitar para que los chiquititos no sepan, ni hago tampoco la imagen con los brazos, para que los niños de su casa no sepan lo que yo estoy diciendo. Eventualmente, cuando usted crea que sea necesario que ellos lo sepan, se lo va a explicar, pero no seré yo que le dañaré su sábado. Así es que entonces el muchacho empezó a llorar y en ese instante yo me conmoví con lo que estábamos cerca y oramos con él. Le dijimos, chico, yo no entiendo lo que está pasando, pero vamos a orar. Y primera vez que yo estoy orando con alguien en esa condición y yo le estoy confirmando al muchacho, el que confiesa su pecado, aunque las consecuencias sean muchas y aunque yo no pueda parar las consecuencias, el que confiesa el pecado alcanzará misericordia, dice el Señor, por la fe. El que tiene contrición de pecado y lo dice y lo confiesa a Dios y lo reconoce y le pide, Señor, ayúdame con mi pecado. El Señor es presto para escuchar. No hay pecado grande que Dios no pueda alcanzar. No hay volumen, no hay multitud de pecados que Él no pueda perdonar. De lo contrario, Él simplemente no sería Dios. Si hay algo más grande que el perdón de Dios, sería mucho más grande que Dios. Como no hay nada más grande que el poder de Dios, entonces no hay nada que Dios no pueda perdonar. En ese instante, de pronto llegó la policía. ¿Cómo dio la policía con nosotros? Con el primer hermano que yo mandé a que hiciera una llamada telefónica lo más pronto posible. Y le preguntaron, el chico que tienes allá en la iglesia, ¿tiene un pantalón de lona con cuclillas o de jeans? Sí. ¿No tiene camisa? Sí. ¿Tiene el pelo raspado? Sí. ¿Tiene algún tatuaje? Sí. ¿Está corriendo como loco? Sí. Era él. La policía llenaron todos los móviles de policía, aquel estacionamiento de la iglesia de Mayagüez Sur en el oeste de Puerto Rico. Entró la policía y en el instante que la policía entró, hizo un respeto al saber del santuario, el ambiente del santuario, aunque no había culto. Se bajaron a nivel y le preguntaron, dinos, ¿dónde está la bebé? Y en ese instante el muchacho dijo, no, ni siquiera quiero recordarle. Entonces me preguntó el policía, pastor, ¿podría usted preguntarle dónde está la bebé? Dime, ¿dónde la tiraste? ¿Qué hiciste con ella? Y me respondió, el muchacho dijo lo siguiente, al final de la calle 8, de Río Cristal, al final de la calle 8, hay un espacio allí que es baldío o es un terreno. Cuando yo corría le hice tan mal. Al muchacho se lo llevaron, lo metieron entonces en el móvil del policía. Cuando vino un familiar de la bebecita, se entró en el móvil del policía y empezó a romper la cara con tanto golpe que le estaba dando. La policía tuvo que quitarlo, por fin se lo llevaron. Se dirigieron entonces todos, aún nosotros cerrando la iglesia, nos dirigimos allá a la calle 8 de Río Cristal, en aquel pedacito, en aquel espacio donde se creía que había tirado al cuerpecito de la bebé. Trajeron entonces unos focos especializados, trajeron ambulancias, se dieron la oportunidad. Y cuando los oficiales, los únicos que podían acercarse, se dieron cuenta de lo que estaba pasando, fueron a la ambulancia, trajeron una sábana y cubrieron lo que parecía un cuerpecito de que ya inerte, no tenía ninguna condición de vida. ¿Cuántas cosas pasan aquí en esta tierra? ¿Cuántas circunstancias difíciles? Déjame comentarte lo siguiente. Días después, yo fui en el mismo Mayagüez, oeste de Puerto Rico. En la calle Balboa, cerca de la farmacia Serrano, había, no sé, una barbería donde tendía a ir a recortarme el pelo. Estando sentado allí para recortarme el pelo, salió en la televisión lo siguiente. Salió aquel muchacho que había sido llevado al centro médico y entonces cuando sale en televisión se dan cuenta de que le habían hecho limpieza, le habían hecho parchado aquellas heridas y ya estaban para llevarlo lamentablemente hacia su destino de la cárcel cuando tuvieran veredicto para con él. Así es que cuando estaba sentado en ese lugar, quien me estaba recortando el pelo comentó con los demás que estaban en la barbería, señalando hacia el televisor, diciendo, ¿ven ese el mal que ha hecho? El mal que este ha hecho no tiene perdón de Dios.
Esa es la misma palabra que decía el muchacho, que Satanás le decía, lo que tú has hecho no tiene perdón de Dios. Ve, ese no tiene nunca perdón de Dios por lo que has hecho, por lo que ha hecho. Y se dirigía. Yo no dije ninguna sola palabra. Yo estaba allí sentado recortándome el pelo y ellos nunca supieron de que tuve un contacto con ese joven en el momento de mayor desesperación. Y yo decía dentro de mí, para el muchacho en aquel instante, para los demás en la comunidad, pareciera de que no hay perdón de Dios, pero a mí me dice la fe y las santas escrituras, a mí me dice lo siguiente, que todo aquel que confiesa sus pecados, aunque tenga que sufrir las consecuencias de tal mal, puede alcanzar la misericordia de Dios. Yo no podía decir esas palabras en ese lugar, iba a ser contraproducente, ni las iban a entender, pero yo había comprendido eso por el fuerte y gran amor de Dios, lo que Él ha hecho por nosotros y para salvarnos. Dime lo siguiente, hermano mío, hermana mía, ¿te da pena la historia que yo he hecho o que yo he relatado? ¿Te da tristeza lo que yo he narrado? ¿Te causa conmoción de que un mismo padre le quite la vida a su propia bebecita? Eso es algo grande. ¿Te da pena? Y si te da pena eso, lo que pasa entre nosotros, ¿cómo no te va a dar pena a ti entonces esta imagen que está en la pantalla? Esa imagen me está diciendo a mí que el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que está para todos los detractores, a todos los infringidores de la ley, a todos los que aman la maldad, a todos los que viven en las tinieblas, aquellos que no tienen ni siquiera deseo de amar a Dios. Dios dio a su sustituto. Dios dio a Jesucristo. Y en una cruz de Calvario, siendo el sustituto, aquel que no había pecado, que no había hecho nunca mal, aquel que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se dio totalmente por nosotros. Por ende, hizo que todo lo que representaba esto en la antigüedad llegara a ser algo mucho más especial, y es que en la vida de Él, en la vida de Jesucristo, comprenderíamos entonces su gran amor. Oh, qué poderoso, dice así en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos capítulo 10, versículo 10 en adelante, cuando está hablando acerca del sacrificio poderoso de Jesús, dice de esta manera, versículo número 8, diciendo primero, eso es la palabra de Jesús al Padre, diciendo primero, sacrificio y ofrendas ya no más, y holocausto de expiaciones por el pecado ya no quisiste, porque los hombres relajaron este servicio que pasaba en el santuario, no quisiste. Y diciendo luego, versículo 9 de Hebreos capítulo 10, diciendo luego, he aquí yo vengo a hacer tu voluntad, siendo de que lamentablemente han dañado el sistema de sacrificio, ya es tiempo de que yo venga como un Cordero de Dios, que me encarne, que venga aquí a la tierra. Y Cristo dice, para quitar lo de antes y establecer este último, de darse Él totalmente por nosotros. Y el versículo 10, no se te puede olvidar, Hebreos 10:10 dice, y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. No todos los días, no todas las semanas, no el día de expiación, no cada vez simplemente cuando yo pueda acercarme al santuario o al templo de Israel. No, el sacrificio de Jesús es una vez y para siempre. Predicador, ¿quiere decir que una vez que pedí perdón, perdonado para siempre? No. La condición tuya, la circunstancia tuya de siempre estar pecando, lamentablemente, no quiere decir que es una vez que pida perdón y permiso para seguir pecando. No. Es que el sacrificio que Él hizo, cuando tú oras y le pones fe, diciéndole, Señor, que la sangre de Jesucristo venga a mí y perdone mis pecados, y le das valor a la sangre de Jesús, le das valor a la sangre vertida del Hijo de Dios, el Cordero inmolado, el cual fue inocente. Tú le pones amor a eso y agradecimiento y lo reconoce. Esa sangre te limpia y te perdona, y esa sangre se derramó una sola vez y se puede pedir
todo el tiempo, porque todavía pareciera que brilla como si estuviera fresca del plan de la salvación para alcanzarnos. ¿Es Dios grande y poderoso? Sí que lo es. ¿Nos ama tanto el Señor? Oh, sí, nos ama tanto el Señor. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha querido poder declararnos a nosotros aceptos en el amado Hijo de Dios. ¿Declararnos cómo? Aceptos en el amado Hijo de Dios. Por eso es la serie del santuario, para que comprendamos el gran amor de Dios para con nosotros. Dame la oportunidad de orar por ti y orar contigo también en ese sábado, y decirle al Señor entonces que Él tome el control de nuestras vidas y que Él pueda limpiarnos de todo mal y de todo pecado. Bendito Padre Celestial, ante tu presencia estamos, reconociendo que en Jesucristo está la fuente de poder, de sabiduría, de sanidad, de perdón. Nosotros necesitamos la reconciliación diaria contigo, para asegurarnos de que tenemos parte contigo, con los salvados, con los redimidos. Oh Padre, quien me esté escuchando en este instante, yo no creo, o posiblemente no ha cometido un pecado tan grande como el de un padre, degollar o decapitar a su propia bebé. No, posiblemente no ha hecho tal cosa. Por lo tanto, si ha hecho menos que eso, ¿cómo no acercarse a ti y pedirte perdón, oh Dios, por sus pecados? ¿Cómo no hacerlo? Y si lo ha hecho así, esa magnitud, ha comprendido por esta historia de que puede venir a pedirte perdón, oh Padre Celestial. Y si lo ha hecho más grande que eso, porque puede haber más grande que eso, la sangre de Jesucristo, cuando nos arrepentimos y pedimos perdón, es suficiente para alcanzarnos. Oh Padre, quien me está escuchando del otro lado allá en la emisión que estamos presentando, te queremos pedir que puedas sentir lo que aquellos jóvenes que tocaron mi puerta en aquella noche fueron a buscar interpretación. ¿Qué fue lo que yo sentí cuando el predicador habló acerca del amor de Dios? Es que Dios está reconciliando al mundo en Cristo, y es la gran oportunidad de confesar y pedirle de que Él llegue a tu corazón. Bendícele, oh Dios. Alcánzale. Les bendigo para que esta verdad sea enternecida en el corazón y sea conocida bien en la mente y en el espíritu, porque te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Amén y amén.